la gente me manda mensajes en el Facebook diciendo, me gusta, gracias a Dios por la tecnología. Y por eso hay muchas sillas vacías, porque me están viendo en casa. Yo sé que me están viendo en casa, pero les va a tocar dar doble ofrenda el domingo. El de ahora, el domingo. Dios es bueno, ¿no? Dios es hermoso, es lindo. No sé si hay gente que se va a bautizar aquí esta noche. Dijimos que iba a ser en la oficina del pastor, pero somos muchos, no vamos a caber. Lo vamos a mover para el cuarto de los jóvenes, este que está acá atrás. Ahí vamos a estar el jueves no tiene nada, no está ocupado ese cuarto, ¿verdad? No, el jueves estamos ahí porque no caben en la oficina. Si estamos muy apretados, tengo miedo que me vayan a cobrar mis retratos y mis cosas. Cuando, cuando hay muchos se pierden cosas y ese, es, esa era una broma, era una broma. Pero a las 7 todos candidatos que se van a bautizar. Pastor, ¿quién se debe de bautizar? Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y no ha sido bautizado, venga a la clase, necesita bautizarse. Si a usted le hicieron, ¿cómo se dice eso? Lo rociaron nada más, eso nada más fue una rociada de agua, no fue bautismo. Bautismo quiere simplemente, bueno, quiere aprender más de eso, venga el jueves. Pastor, no, yo ya soy bautizado y no me quiero bautizar, pero sí quiero estar en la clase. Venga, si hasta le cobramos $10, los demás son gratis. Esa es otra broma, es que vengo chistoso a ver la tarde. Um, si usted quiere saber más del bautismo, si a usted lo bautizaron y no le dieron enseñanza, simplemente nomás lo agarraron y lo metieron al agua y quiere saber más, bienvenido a la clase. Aquellos que, como dice la gente, ¿no? Aquellos que cambiaron de religión y han sido bautizados. Pastor, a mí me bautizaron cuando era muy chico y no supe ni lo que hice, pero quiero bautizarme. ¿Puedo? Sí, sí puede. Nada más venga a la clase. Es que espontáneamente en el momento de bautizos no voy a bautizar a nadie. Si a usted se anima a la última hora, puede animarse todo lo que quiera, pero yo no lo voy a bautizar. Cuentas claras, edades largas, dice así, ¿no? Es que, ay, pastor, tan malo. No, sí, tengo este lado malo acá en cuando lustra también. Así es que va a ser en casa de la hermana Zoila. Hermana Zoila, salúdeme para que miren, ella es la hermana Zoila. Si no sabe cómo llegar ahí, vaya, pide información, llegue. Vamos a estar ahí terminando el servicio. Nos vamos para allá y vamos a tener, antes de los bautismos, vamos a comer, vamos a tener una comida de traje. Estoy hablando de traje, estoy hablando de, yo traje papas, yo traje frijoles, yo traje arroz. Eh, no voy a ir bien vestido ahí. El pastor dijo que era de traje. No, traje frijoles, no, traje. Um, y vamos a comer primero, tener compañerismo y luego hacemos los bautismos. ¿Okay? Así es que sean tanto a los anuncios el domingo y la dirección de nuestro hermano. El domingo la dirección va a estar en el boletín. Así es que si hay un candidato que no está aquí, pásele la noticia que no va a ser en la oficina, sino va a ser en el cuarto de jóvenes. Voy a hablar sobre las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Mi papá hacía una campaña de 7 días, una palabra por noche. Yo no sé cuántos de esos hay aquí. Eh, mi papá predicaba, una noche cada palabra y, y usaba los predicadores de la iglesia y luego estaba la campaña. 7 noches de campaña, la Semana Santa le llamaban, y una noche, una palabra por noche. Pero en aquel entonces la gente le gustaba venir al servicio y no eran domingueros, ahora son domingueros, meseros, una vez al año. Eh, Ahora la gente no me den mucho servicio porque me empacho. Nada más con puro domingo está bien, nada más puro domingo está bien. ¿Para qué tanto?
Pero en aquel entonces la gente estaba enamorada de Dios y quería estar en la presencia de Dios y venía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no había fijón, ahora sí hay mucho fijón. Y ahora sí se enojan porque ¿para qué tanto servicio? Bueno, pero hacía una campaña mi papá, y eran campañas gloriosas que los servicios duraban hasta las 11, las 12 de la noche. Le digo que en una campaña de esas, al aire libre, serenazo en su fuerza, como a la 1 de la mañana, yo era el músico todo sudado, fresco, todo sudado y calorizado, y me pegó pulmonía doble, ya me andaba, pero bueno, yo tenía unos 8, 9 años y era el músico y que dirigía la alabanza y dale, dale, dale. En aquel entonces era puro dale, 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 que caiga el fuego. Y dale, 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 dale. 100 millas por hora, hasta ahí. Pero, y me pegó pulmonía, fui a dar al hospital por casi 3 semanas en el hospital. Recuerdo que cuando apenas llegué yo no entendía estas cosas, me llegaron y tierra, así dice mi gente, y que voy llegando a la emergencia y que me encueran, así dice. Así dice la gente allá en mi tierra, ¿no? Y que llego a la emergencia y que me encuera. Y me metieron en un baño lleno de hielo. Así, así. Pusieron de inyecciones. Había una viejita miserable que si la miro por ahí le voy a dar una porra. Que cuando ya estaba, ya tenía mis sentaderas bien picoteadas. Y me conectaban a la línea del agua hasta arriba con un regador. Sí. Y me dolía mucho, ya no podía estar acostado por mucho tiempo. Y venía la viejita esta que le digo que... Y me decía, y traía la inyección, y le decía, hello, Sonny, where do you want your shot today? Y yo le ponía la mano, oh, no, 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 turn around, ¡zas! ¿Para qué me preguntaba dónde quiero la inyección? De todas maneras me la iba a dar. Bueno, fue en una semana de 7 palabras predicadas todas las noches. Y bueno, si en aquel entonces duraban toda una semana para predicar 7 palabras, pues yo lo voy a reducir a 1 hora por palabra. ¿Qué le parece? Este pueblo de labios dice amén, pero su corazón lejos está. Padre, bendice tu palabra en esta tarde. Que tu palabra caiga en nuestros corazones. Nos unimos a las iglesias que celebran muerte y resurrección de Jesucristo en estos tiempos. Lo cierto es que si no hubiera habido sacrificio, nuestra deuda no se hubiera pagado. Si no hubiera habido resurrección, entonces nuestra predicación del Evangelio es en vano. Pero lo cierto es que veniste, viviste, moriste y resucitaste y ahora vienes en gloria por nosotros. Esperamos tu venida. Mientras vienes, ayúdanos a estar listos para tener un encuentro contigo. Enséñanos a través de tu palabra cómo vivir de una manera que te agrade a ti. En nombre de Jesús te lo pido, gracias, Señor. El pueblo dice, mantenga su Biblia abierta porque vamos a visitar, vamos a correr. Estas últimas palabras no se encuentran en un solo capítulo. Él escribió uno, Juan otra, Pedro, Lucas otro y Marcos otro. Así. Vamos a encontrarlas ahí por donde están. Usted márquelas en su Biblia. Son las 7 palabras que Jesús dijo antes de entregar su espíritu y terminar la obra. Las 7 veces que Jesús habló mientras estaba en la cruz tienen gran significado para nuestra vida ahora. Jesús dijo 7 palabras mientras moría colgado en la cruz del Calvario. Aún en su agonía, cuando el dolor le consumía,
De los retratos que retratan ahora de Jesús en el Calvario, le ponen make-up y le hacen muy bonito, ¿verdad? Quiero decirle que no era un cuadro bonito. No era un cuadro bonito. Lo que usted ve en un retrato de Jesús en la cruz no es ni, ni la mínima de lo que sucedió. Jesús fue golpeado, bofeteado, escupido, maldecido, le pusieron unas coronas de espinas. El profeta Isaías, 600 años antes de que sucediera, él lo ve y lo profetiza y dice que él fue molido por nuestras rebeliones. ¿Entiende usted la palabra molido? ¿Sí? Yo me acuerdo que mi mamá nos ponía a moler carne para hacer carne molida para la casa, y le traían un trusco de carne y a molerlo. Y ella tenía un molino que usted echaba un pedazo de carne por arriba del molino y luego nosotros le dábamos vuelta y por un lado salía toda la carne molida. Usted sabe lo que le estoy hablando. Esa es la misma palabra que el profeta usa. Fue molido por nuestras rebeliones. Quedó desfigurado. Cuando él colgó en la cruz del Calvario, él quedó desfigurado. Cuando usted mira un retrato puesto en la oficina con un Cristo muy bonito y con una lágrima muy bonita y bien peinadito y bien chainadito, ese es falso, eso no es el retrato. Él fue molido, fue desfigurado, fue golpeado, fue herido, sus heridas fueron infectadas, la infección le causó fiebre. Y a tal modo que cuando dijo estas 7 últimas palabras, quien lo oía estaba diciendo, está variando el pobre de calentura. Bueno, lo cierto es que no estaba variando de calentura. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Yo creo que cuando él fue ahí, tenía un retrato, una imagen tuya, mía. Y por eso fue lo que lo llevó a la cruz. Tú y yo. Alguien dijo, pastor, ¿y quién mató a Jesucristo? ¿Los romanos o los judíos? ¿No fuiste tú? Fui yo. Él vino a morir por los pecadores y tú eres uno de ellos. Con amén y sin amén. Por más bonito que te veas, por ti vino porque eras pecador. Entonces, cuando fue a dar a la cruz, fue a dar desfigurado. Y estas 7 palabras Él las dijo en medio del dolor, de la angustia. Y lo cierto es que tienen significado. Y voy a hablar rápidamente de ellas. La primera, la encontramos en Lucas 23, verso 32 y 34. Y la primera palabra es una palabra de misericordia. La primera palabra que voy a tratar es una palabra de misericordia. Ahora, otra cosa importante que usted tiene que entender es que estas palabras no están cronológicamente. ¿Dijo ese bien? ¿Lo dije bien así? No dijo, padres, perdónales porque no saben lo que hacen primero, y luego enseguida dijo lo demás. No están cronológicamente. Yo nomás las puse así como están, como estaban llegando. Pero la primera que quiero tratar es una palabra de misericordia. Lucas 23, Padre, las palabras famosas que decimos y hemos oído muchas veces, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, esa palabra la oímos en la cruz, pero el escritor original, los escritos originales, registran que esa palabra la habló durante el proceso hasta llegar a la cruz. Cuando él llegó a la cruz y mencionó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no fue la primera vez que él lo expresó. Lo expresó durante el proceso, porque en realidad, desde que fue entregado, traicionado, juzgado, mal juzgado, golpeado, escupido, mientras todas esas cosas supieron, quien lo hizo no sabía lo que estaba haciendo. Y por eso Jesús dice una última vez,
Esta es la última vez que lo va a decir. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es una realidad. Y eso nos lleva a ver el maravilloso amor de Jesús. Aún sufriendo injustamente por causa de acusaciones de los judíos, aún sufriendo injustamente por la violencia de los romanos, aún sufriendo y estando colgado con un dolor profundo, aún ahí Él muestra su amor hacia la humanidad, hacia los transgresores, hacia los que los golpearon, y aún en medio del dolor intercede por ellos. Y eso me deja saber a mí que no le hace, cual sea la situación, no le hace, Dios nunca se olvida de nosotros. Aún el dolor que él sentía como humano, la fiebre que él tenía como humano, no lo, ¿cómo digo? No lo desfocó, digo eso bien. Lo desvió, no lo desfocó de que el propósito el cual fue a la cruz fue por amor tuyo y mío y de toda la humanidad. Y aún estando ahí en su dolor, en su calentura, él todavía ahí intercediendo por la humanidad, diciendo: padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Interesante, ¿no? El libro de Hechos dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, y estando con los discípulos, vino una nube del cielo, lo arrebató, lo lleva al cielo, y dice que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y yo creo, me imagino, que aún allí, Él todavía sigue diciendo: padres, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces yo y usted hemos pecado sabiendo que estamos pecando? ¿Cuántas veces yo y usted hemos hablado un falso testimonio sabiendo que estamos hablando un falso testimonio? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que debíamos de hacer? ¿Cómo digo eso? No hicimos lo que debíamos de hacer. Y usted sabía que hizo mal, pero... Y yo creo que cada vez que yo y usted fallamos intencionalmente, hay cosas que hacemos. Yo a veces, yo de aquí del púlpito he ofendido a muchos. Yo no sé si ofendo o no. Usted nunca me ha venido a decirme, me ofendí. En toda mi experiencia del pastorado, nomás una sola vez ha venido una persona, una mujer, a decirme: usted me ofendió con su prédica ahora. Ah, qué bien, para eso lo hice. No le dije, no le dije eso. Pero a veces ofendemos intencionalmente, no, sin querer. Pero hay a veces que ofendemos queriendo ofender. Y usted sabe que está mal, pero yo creo que son esos momentos donde usted sabe hacer el bien y no lo hace. Es cuando Dios dice: perdónales porque no saben. Él todavía sigue intercediendo. Fue el amor de Él que tenía para usted y para mí lo que lo llevó a la cruz. Fue el amor de Él que lo llevó a decir: perdónales porque no saben lo que hacen. Y sigue siendo el amor de Él que tiene para con nosotros, que sigue intercediendo y diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué no es este amor? ¿Que no es esto? ¿Lo haría usted? ¿La haría usted si yo pecara contra usted intencionalmente y vendiera a decirme: el pastor, le voy a perdonar porque usted no sabe lo que hace? ¿Verdad que no? Pues no, pero Él sí lo hace. Mejor me escondo en Él. Segunda palabra. Segunda palabra, quiero ponerle el palabra alentadora. Y esta está en Lucas 23, 35, 43. ¿Están ahí?
La palabra que está ahí es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Palabra de certeza. No importa dónde estemos, no importa cuán pecadores seamos, si nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y aceptamos la salvación de Jesús, no solo tendremos paz en este mundo, sino también la seguridad de la vida eterna en el paraíso celeste. Entonces Jesús le dijo: de cierto, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Palabra alentadora. Es alentoso saber que si usted se arrepiente de su pecado, usted tiene perdón. Y si usted tiene perdón, usted tiene vida eterna. Déjeme decirle una cosa, entienda la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Voy para allá y me arrepiento. Este es un cambio de mente. Lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Y muchas de las veces nosotros, escúcheme, un arrepentimiento no es una confesión. Porque confesión es la que hacemos todos los días y seguimos pecando. Con amén y sin amén. ¿Cuánta gente usted y yo conoce que pasaron aquí, hicieron la oración del pecador, pero ya nunca más lo volvimos a oír o ver? Una confesión no es un arrepentimiento. Una confesión nos hace sentir bien, porque traemos esta carga pesada dentro de nosotros y cuando confesamos, release. Ay, qué bueno que le dije, ya me lo saqué del pecho. Si nos hace sentir bien. Pero lo que lo hace más sabroso y lo hace veredicto y lo hace valioso es que haya un arrepentimiento genuino, un cambio de mente. Padre, perdóname, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados. ¿Sabe lo que está diciendo? Perdóname, estoy cambiando de mente. Primero caminaba así y era pecador y hacía pecado intencional, pero ahora voy a voltear para acá y no voy a tratar de no pecar y vivir una vida de santidad como tú la requieres. Cuando hay ese arrepentimiento genuino, hay perdón. Déjeme decirle una cosa por si no lo sabía, y creo que lo voy a sorprender. Dios conoce todas las cosas. A Dios nunca va a decir: wow, me engañó. Se miraba tan sincero. Hasta lloró. Me engañó. Dios nunca va a decir eso. Él sabe exactamente la razón y la condición y el motivo cómo te acercas a Él. Él lo sabe. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto se hará. Pero para que haya paraíso, hay que haber un arrepentimiento genuino. Déjeme decirle una cosa. Confesión viene después del arrepentimiento. Perdón viene después de la confesión. Y que no iba a hablar tanto de cada palabra, pero está viendo por qué mi papá duraba una noche en cada palabra. La tercera. ¿Estoy bien? ¿Vamos bien? La tercera palabra es una palabra de provisión. Espero que las esté escribiendo porque voy a hacer un examen al final. No. Una palabra de provisión. Está en Juan 19, 25, 7. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Qué dije? Juan 19. ¿No está ahí? Juan 19, 25.
No, 19:26, perdón. La computadora, ya necesito una computadora nueva. Me hace errores. Juan 19:26 y 27. Mujer, la versión que escribí. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Las relaciones humanas son tiernas. Cuando Jesús vio a María, su madre, al pie de la cruz, déjeme inyectar esto aquí porque el otro día miré algo, no me acuerdo si lo vi en Facebook o en las noticias, que en Corea, la iglesia de Dios, no sé si es la iglesia de Dios que conocemos, pero en Corea descubren que ahí está la madre de Dios. Es una viejita chaparrita así. Y, y, y van de todo alrededor del mundo a adorar a la disque madre de Jesús. No, es la madre de Dios. Qué cosas, ¿no? Pero miles, y se ve, al enseñaron se ve miles y miles y miles de gente adorando a la madre de Dios. Qué idolatría, ¿no? Qué cosa. Bueno, se me vino ahorita que estoy leyendo esto. Jesús vio a María, su madre, al pie de la cruz. Tomó providencia en favor de ella. Le dio instrucciones a Juan, su discípulo, que la cuidara. Juan era el discípulo amado. Eh, eh, Jesús no, yo creo que, yo creo que, yo no sé si así pasó, pero bueno, déjenme imaginarme un poquito. Eh, Jesús, viendo que ya se llegaba su hora, preguntando a quién le encargaría a mi mamá. ¿A Pedro? No, a Pedro. Judas, muy menos. Pero Juan era el amado. Juan era el que se repostraba sobre su pecho y el que venía. Y era más cariñoso Juan, era más flemático, más sanguíneo, más... quería que lo abrazaran. Y, y- y Juan era el apóstol. Juan escribió el libro de Juan. Y él, cuando when the tough gets going, como dicen en español, cuando llega la dura y cuando la realidad de las cosas, y cuando vienen los soldados y cuando vienen los romanos y cuando vienen a golpear a Jesús y cuando todos lo que le dijeron: Jesús, nosotros vamos a pelear por ti hasta morir, corrieron y se fueron. El único que quedó fue Juan. Y hay un historiador que dice que Juan intentó varias veces ayudar a Jesús, pero no se lo permitieron. Y mientras él venía, dice el historiador, mientras Jesús caminaba, Juan iba llorando al lado de él, llori, 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 llori. Historiador. La Biblia no lo dice, pero puede ser que sí. Pero lo cierto es que era el único que estaba en la cruz del Calvario. El que nunca abandonó a Jesús. Jesús haciendo provisión para su madre. Sus hermanos no podía contar con ellos. Sus hermanos y hermanas lo habían corrido. Los evangelios lo dicen. Y Jesús dijo en una ocasión: mi padre, mis hermanos y mis hermanas no son estos. Mi padre, mis hermanos, mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mis hermanos. Estos no, nunca me han recibido, no me han aceptado. Pero mis hermanos son los que están en Moreno Valley, en Sion Centro y Adoración, adorándome. Esos son mis hermanos. Jesús hace provisión para su madre. Y qué bonito y qué lindo que en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, Jesús cumple con su palabra. Honra a tu padre y a tu madre.
provee para su madre. Cuarta, ¿vamos bien? Esta cuarta es palabra de sufrimiento. Palabra de sufrimiento, Mateo 27, 46 y 47. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de sufrimiento. La muerte es separación y la muerte eterna es separación de Dios. La muerte es separación y qué duro es esa separación. Y la muerte eterna es separación de Dios. Jesús sufrió las agonías de la condenación final que tendría que sufrir todo impenitente. En la Biblia se le llama la segunda muerte. Lo recibió la carga completa de nuestros pecados, haciéndose pecado por nosotros, según Corintios 5:21. Él siente segunda muerte. No una separación física, sino una separación eterna. Usted no le debe de tener miedo a la primera muerte. Eso no es nada. Déjeme decirle una cosa, que usted no le debe de tener miedo a la segunda muerte. Decía mi papá, la muerte debe de ser tu mejor amigo, porque es la muerte que te va a sacar de este mundo cruel y llevarte a la presencia del Señor. Usted no le debe de tener miedo a la muerte. Ay, no me hables de eso. No, al contrario, gócese. Porque la primera muerte no es absolutamente nada comparado a la segunda muerte. En la segunda muerte, entonces sí. Porque la primera muerte es simplemente una separación de mi espíritu, mi alma, de este cuerpo hermoso y chulo. ¿Qué pasó? ¿No me la creyeron o qué? Es simplemente no, vieran lo que está dentro. Es esto. Es simplemente la primera muerte. Mi espíritu, mi alma sale de este carruaje, de este cuerpo vuelve al polvo, como del polvo fue tornado, el espíritu regresa al Señor porque es del Señor. Lo cierto es que cuando Cristo venga, y no lo quiero explicar porque es un curso teológico profundo que confunde más pero no sé cómo va a ser o cómo va a trabajar, pero lo cierto es que cuando Cristo venga, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, mi espíritu regresa a mi cuerpo y mi cuerpo se levanta y es transformado, se levanta un cuerpo glorificado, y aquellos que vivemos no moriremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la muerte primera. Usted se separa de este cuerpo, pero cuando Cristo venga y la trompeta final suene, usted vuelve a levantarse con esta preciosidad. Pero el asunto es que la primera muerte no es el problema es la segunda muerte. Porque la muerte simplemente es una separación de lo que está aquí. La muerte segunda es una separación eterna de Dios. Y esa separación eterna de Dios fue exactamente lo que Jesús sintió en la cruz del Calvario, que lo llevó a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un sentir agudo, un sentir explicable, que no lo podemos explicar porque no hemos llegado ahí, pero Él sí llegó. Yo estoy tratando todo lo que pueda por no llegar a la segunda muerte. Yo no sé usted, pero yo no quiero llegar ahí. Yo no quiero oír que Dios me diga a mí: maldito, apartaos de mí, a fuego eterno. Yo no quiero oír eso.
Después de que les prediqué a ustedes, toda mi vida ustedes se la han acabado. Ustedes me sacaron las canas y me pintaron mi bigote blanco. Estaba chavalón cuando llegué. Luego para huir apartados de mí. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonio. No os conozco. Apartado. Yo me esmero, me explico, prefiero perder, prefiero estar en paz, prefiero pretender que no oí, prefiero pretender que no vi, porque no quiero perder mi salvación, no quiero perderme. No quiero perderme eternamente. Y lo que Jesús está sintiendo en ese momento que lo llevó a exclamar, Dios mío, Dios mío. Y yo estoy nada más aquí, Dios mío, Dios mío. Pero cuando usted lee los puntos gramáticos originales, es un grito desesperante. Dios mío. ¿Qué me has desamparado? Estaba experimentando dolores, herencia, la muerte. Bueno, ¿a 5? En la 5 es una palabra expresiva. Juan 19:28. Juan 19:28. Jesús dice, sed tengo. La palabra sed refleja que ya casi no quedaba líquido en su cuerpo. Era peor la necesidad física. Era la peor necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y la fiebre por sus heridas. Cuando había el golpe, aquí cuando usted tiene un accidente y se golpea y se corta pronto, lo primero que le detienen es el chorro de sangre. Quieren que se le vacíe la sangre. Ellos quieren en una emergencia de cortada, en una emergencia de cortada profundo, lo más importante que los paramédicos o quien está dando la atención, lo más importante es que no pierdas el líquido, el fluido. Yo trabajé los últimos dos o 3 años, no me recuerdo, de la high school. Yo me ocuparon para ser chofer de autobuses. Había un programa en la high school que si tú te enlistabas y ellos te seleccionaban, ellos te ayudaban a sacar la licencia y luego te daban trabajo manejando los autobuses. Y luego trabajabas y estudiabas. Pero antes de llevarte, subirte al autobús, nos dieron un entrenamiento de first aid, de primeros auxilios. Y yo me recuerdo que el profe que estaba enseñando los primeros auxilios juzgaba o daba mucho énfasis que en una cortada profunda, en una herida profunda, trata de detener todos los líquidos que puedas. No queremos que la gente se vacíe de sus líquidos. Es importante. Entonces Jesús está colgado sin ninguna atención médica. Ya lleva varias horas ahí colgado, bofeteado, escupido, coronas de espinas, sangrando, molido, y luego colgado ahí en la cruz del Calvario. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies, y luego el soldado romano, según la historia dice, el evangelio dice, le traspasó con una danza a su costado y salió agua y sangre. Todo ese vacío le causa sed. Y simplemente lo que nos está enseñando ahí es, para mí, es que Él conoce tu dolor. Él lo experimenta. Él vino y se hizo hombre para experimentar nuestro sufrimiento, para experimentar nuestras tentaciones. Y aún estando allí, Él está mostrando su humanidad. Era Dios, pero también era humano.
Él nos está enseñando que aunque era Dios se cansaba, y aunque era Dios dolía, y aunque era Dios sufrió, aunque era Dios, ¿qué le puedes decir a Él que Él no fue tentado en esa área? Por eso cuando tú estás pasando por donde tú estás pasando, no hay nadie más que pueda entenderte más que Él. Yo me puedo compadecer de ti. Y muchas veces yo le he dicho a la persona, yo quisiera decirte, sé exactamente por dónde estás pasando. Lo cierto es que nunca yo he pasado por ahí y no sé cómo te sientes, pero Jesús pasó por ahí y Él sabe cómo se siente y Él está a tu lado. Y aún en la cruz del Calvario, Él que experimentó y todavía allí está mostrando su humanidad, diciéndonos y haciéndonos saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él venció. Nosotros también venceremos. Ay, qué lástima que ya se quieren ir. La sexta palabra. Pastor, ¿cómo sabe? Os conozco. La sexta palabra. Esta es palabra de victoria. Juan 19:30. Consumado es. Consumado es. En este momento, un sistema complicado de sacrificios se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios y solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía recibir perdón de su pecado y llegar a obtener limpieza delante de Dios. Cada vez que pecaba tenía que ofrecer un sacrificio. Cada vez que la pecaba tenía que ofrecer un sacrificio. Y dependiendo del pecado, dependía el sacrificio. Cuando ellos pecaban, sacrificio. Cuando ellos pecaban, sacrificio. Ese era el sistema que había en aquel entonces, un sistema complicado. Esta fue la declaración de la victoria de Jesús al mundo, la declaración de Jesús a los hombres, al diablo, a los ángeles y al Padre Celestial, que Él había pagado, consumado su obra redentora. En otra palabra, lo que Jesús está diciendo ahí es, se terminó el sistema complicado de los sacrificios. No más se requieren más sacrificios. No más se requiere un mediador. Él vino a hacer el sacrificio perfecto para siempre. Cuando Él está diciendo consumado es, está diciendo he terminado el por qué mi Padre me ha enviado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Consumado es. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y Dios potestad a aquellos de ser llamados sus hijos, aquellos que le recibieron. Consumado es. Interesante que, como estaba el tabernáculo, y no quiero entrar mucho en eso porque ese es otro estudio que lleva mucho tiempo, pero estaba el atrio de afuera donde llegaba toda la gente. Allí la gente venía y se acercaba, ofrecía los sacrificios, pero luego estaba el lugar santo y era donde entraban los sumos sacerdotes a ofrecer el sacrificio. Eso se hacía todos los días. Y luego estaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Estaba los de afuera, el atrio para la gente, el lugar santo para los sumos sacerdotes, pero este santísimo que era dividido de una cortina donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios, y nadie podía entrar allí, nada más que el sumo sacerdote, una vez al año a interceder por todos los pecados.
Pero antes de entrar había una serie de ceremonias, se vestía, se limpiaba, se purificaba, y aún limpiándose, bañándose, purificándose, lo amarraban de un cordoncito. Le ponían unas campanitas en sus vestidos abajo, y mientras iban caminando las campanitas, y él entraba al lugar santísimo y las campanitas se oían hablando, se oían sonando, está vivo el viejo, todavía está vivo. Pero cuando se oía el cuartazo, como dice el tejano, y las campanitas dejaban de sonar de la cuerda que él traía amarrado de la cintura. Lo que quiero decir con esto era que, aunque era un sistema complicado de los sacrificios del pecado, aun cuando el sumo sacerdote tenía varias purificaciones, todavía corría el peligro de ser desaparecido en la presencia del Señor. Por cuantos todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, 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 y pecado no puede entrar en su presencia. Cuando Cristo murió y dijo, consumado es, se rompe el velo que dividía el lugar santísimo del santo, y he ahí donde se abre la puerta para los pecadores entrar a la misma presencia de Dios. Usted no necesita ningún mediador, escúcheme, usted no necesita andarle besando la mano a ningún viejo, usted no necesita andarse confesando con un hombre, con un viejo. Usted tiene un intercedor, su nombre es Jesús, y Él hizo el sacrificio y lo hizo una vez para siempre. ¿Vamos bien o no vamos bien? Adelante. La última, tengo 5 minutos, bueno, tengo 7 minutos para terminar. La última palabra. Esta es la palabra de entrega. Palabra de entrega. Lucas 2. Creo que es 2. Verifíquela. 44 y 45. No es Lucas 2, es 22. ¿Es Lucas 2? No. Lucas 23, 40. Computadora me jugó. Lucas 23, 46. Esta es una palabra de entrega y es aquí donde Jesús exclama y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró y murió. La muerte, escuche porque esto está interesante. La muerte no venció a Jesús. Es importante que usted lo entienda y yo lo entienda. La muerte no venció a Jesús. Por lo contrario, Él ofreció voluntariamente su vida. La muerte no fue al encuentro de Jesús. Él fue al encuentro de ella. La muerte no vino por Jesús. Jesús fue por la muerte. ¿Está entendiendo eso? La muerte no lo llamó. Él llamó a la muerte. La muerte no lo venció a él. Él venció la muerte. Referirse a su vida, a Jesús, y a su muerte, dijo en Juan 20, 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús vino, Jesús vivió una vida de entrega al Padre. Hora de su muerte, su disposición no podría ser otra
a no ser encontrarse con la muerte. En forma semejante, usted y yo necesitamos vivir una vida de entrega al Padre. Si pasamos por la muerte, podamos descansar, dormir seguros en los brazos de su amor. Solo aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador son los que corren los altos riesgos de verse eternamente. Pero Jesús vino y nos enseñó una vida de entrega. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad. Yo digo lo que Él me dice que diga. Yo hago lo que Él me dice haga. Y los discípulos le dijeron, Jesús, vente a comer, ya están listos los taquitos. Bueno, no sé si eran tacos, pero si era una pupusa, no sé, pero lo cierto es que le ofrecieron de comer a Jesús mientras él estaba evangelizando a una samaritana. Y Jesús le dice a los discípulos, provecho, pero mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y Jesús nos muestra y nos enseña una vida entregada al Padre. Y Él nos dio el ejemplo de cómo vivir entregados al Padre. Creo que puedo terminar diciendo, si Jesús vivió una vida entregada al Padre, yo y usted también podemos vivir una vida entregada al Padre. Esas son las 7 palabras que Jesús habló en la cruz del Calvario. Terminando, yendo en tus manos, comiendo. Una cosa es que vengan y te lo quiten. Otra cosa es que tú lo pongas en rescate de muchos. Entrego mi espíritu, entrego mi vida, muero en la cruz, me hago pecado, sufro la consecuencia, sufro el castigo del pecado, sufro el abandono del Padre, sufro el dolor, sufro la angustia. Y si a alguien le preguntara a Jesús, Jesús, ¿y valió la pena? Sí, valió la pena. Porque si tú hubieras sido el único pecador, aún por ti, Cristo hubiera dejado sus glorias, hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por ti. Tanto así te ama Jesús. Oro a Dios en este día de resurrección, en esta Semana Santa, tú reflejes, medita. Jesús ha hecho por ti, y hizo por ti, y continúa haciendo por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Póngase de pie. Después de la oración quiero cantar ese corito, me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me viste a mí, cuando nadie me vio. El diablo te quería, pero quería destruirte. Te dio placeres, te dio vicios. Pero lo cierto es que hubo muchas pérdidas. Pero desde antes de que tú nacieras, Él te amó. Desde antes de que tú nacieras, Él te vio. Y por eso fue a la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y el corito lo dice muy bien. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me vistes cuando nadie me vio.
Yo voy a abrir el altar. Si quiere pasar a venir a agradecerle a Dios su muerte y el perdón de su pecado, puede hacerlo. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras cruzado por nuestro camino? ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras muerto en la cruz? ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras resucitado? Y aunque fuera de nosotros, si tú no estuvieras a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero lo cierto es que nos amaste cuando nadie nos amó. Lo cierto es que tú nos vistes cuando nadie nos vio. Y entraste a nuestra vida, perdonaste nuestros pecados, nos cambiaste, nos regeneraste, nos limpiaste. Y tu palabra dice que sepultaste nuestro pecado en lo más profundo de la mar para nunca más acordarte de ello. Y sobre todo eso escribiste el nombre en el libro de la vida. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos? ¿Cómo hemos de negar si todo lo que has hecho para nosotros es bueno? Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti en señal de gratitud. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti en señal de que te amamos. Visita a tu pueblo, Dios. En esta semana que podamos visitar el Calvario. En esta semana que podamos trasladarnos al Gólgota, al monte de la calavera, y que podamos en nuestro espíritu ver el sufrimiento, el dolor. Déjanos amarte como tú nos amas. Enséñanos a amarte como tú nos amas. Enséñanos a servirte como tú nos sirves. Bendice la audiencia del internet. Si hay alguien que me está escuchando, Señor, ministra su vida. Alguien que ha pecado contra ti, que tú le redargullas en su corazón y que él pueda confesar su pecado y arrepentirse de su pecado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Gracias, Señor. Platique con Dios. Sí, Jesús.